Hola, bienvenidos. Iniciamos nuestra semana, nuestras transmisiones que llevamos para ustedes, para la iglesia, recordándoles que ya estamos retomando muchas de nuestras actividades, no solamente el servicio dominical, algunas actividades las tenemos ya prácticamente todas las semanas, tenemos presencialmente hablando, ¿no? Tenemos Instituto Bíblico, tenemos también Mujeres de Fe, eh, que se están dando ya todos los sábados ahí por la mañana. También en otras iglesias se están dando diferentes enseñanzas ya de manera presencial. Algunas, por ejemplo, como esta de jóvenes, la estamos llevando de una forma, ahora sí que híbrida, ¿no? Tenemos una semana nuestra enseñanza virtual por medio de YouTube, de Facebook, y también nos estamos reuniendo cada 15 días los sábados a las 3 de la tarde en Ibrizona Sur. También en Tlalnepantla también ya tienen su estudio presencial para los jóvenes. Y así iremos abriendo todas las actividades, pues parece que ya todo está mucho más calmado con todo esto que hemos vivido de la pandemia, que ha durado más de lo que uno había pensado y que nos ha enseñado muchas cosas. Y bueno, ahora son tiempos nuevos, nuevos no en cuanto a lo que veníamos haciendo como iglesia, ¿verdad? Sino toda situación como la que vivimos, todo cambio en Dios claramente trae buenas cosas, pero también ha venido muchas pruebas, muchas situaciones. Por eso hemos apartado todos estos tiempos para seguir enseñando, para seguir instruyendo la palabra de Dios. Eso es fundamental para nuestras vidas. Y aquí estamos tomando una nueva serie, buscando la verdad. Y hemos hablado del tema de los amigos. Ya lo hemos tocado anteriormente, pero ahora con esta nueva dinámica, esta nueva forma, bueno, en la enseñanza virtual vamos a centrar el tema, vamos a poner el tema que vamos a estar profundizando en nuestra reunión presencial, y también vamos a buscar la participación de ustedes jóvenes con sus aportaciones, comentarios, sus dudas que son claramente válidas, para buscar el consejo de Dios y ver qué es lo que Dios tiene para nuestras vidas y tomar las mejores decisiones. Eso es lo más importante. No queremos que se quede el conocimiento de la Biblia, de Dios, de la palabra de Dios solamente en nuestra mente, o como algo que alguna vez escuchamos o que conocemos, pero que no sabemos cómo aplicarlo. Entonces, la primera parte que vimos fue por qué a veces cuesta trabajo hacer amigos, la iglesia. Y dentro de este tema que estábamos viendo, que estábamos llevando, salió una duda, salió otra situación que muchos jóvenes están viviendo y que a veces no saben cuál es la mejor decisión que puedan tomar. Y esto es con respecto a estas amistades que a veces los jóvenes cristianos tienen con jóvenes que no lo son. Es una de las dudas más frecuentes, y a veces no sabemos si podemos tenerlas, si no podemos tenerlas. Por ejemplo, teníamos amistades anteriormente, antes de convertirnos, o también en nuestra escuela, nuestro trabajo, donde convivimos con muchas personas que no son creyentes, y ahí es donde, te digo, no sabemos qué hacer. Y lo peor que podemos hacer es ocultar las cosas, decir, bueno, es que yo pienso que la iglesia, la Biblia dice que no puedo, entonces, pero yo quiero. Entonces yo oculto estas cosas a mis padres, a mis líderes, a las demás personas con las que me rodeo dentro del ambiente de los hermanos creyentes, y eso no va a ser provechoso. De hecho, un joven me hacía una duda específica de una situación que tenía, y le decía, es que aquí es la situación. Creemos que con respecto a este tema no se puede muchas veces generalizar una respuesta, aunque la misma escritura es muy clara al hablar
por ejemplo, de la amistad con el mundo, de las malas amistades, de guardar nuestra vida en santidad para Dios. Esa es la primera parte. Por ejemplo, te voy a leer algunas partes que siempre se toman con respecto a esto. Dice, por ejemplo, Santiago 4, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Dice, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, dice, porque no pedís y no recibís, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice, cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Podemos leer... En primera carta a los Corintios 15:33 dice, no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Por ejemplo, en los Proverbios 13:20, el que anda con sabios, sabio será, mas el compañero de los necios sufrirá daño. Dice Proverbio 22:24, no te asocies con el hombre iracundo, ni andes con el hombre violento, no sea que aprendas sus maneras y tiendas lazo para tu vida. Dice el Salmo 1:1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Todavía el apóstol Pablo, en algunas de estas advertencias que también ya hemos visto, por ejemplo en la primera carta a los Corintios, dice, aún con las situaciones que se pueden dar en la iglesia, dice primera carta a los Corintios 5:11, sino que en efecto os escribo que no anduvierais, dice, en compañía de ninguno que, llamándose hermano, es una persona inmoral, o avara, o idólatra, o difamadora, o borracha, o estafador. Con él se dice, ni siquiera comáis. Entonces, a veces, en algunos momentos, algunas iglesias tienen como alguna postura muy clara, así, tal vez a veces ni siquiera tan bien balanceada con respecto al consejo de la Biblia. Y dicen, algunos completo y totalmente se apartan, a veces hasta en un sentido ya que se les olvida que ellos fueron pecadores y que aún son pecadores redimidos por Dios. ¿Y por qué te decía esto? Porque por otro lado vemos algunos textos en la Biblia, vemos por ejemplo a nuestro Señor Jesucristo que se le acercaban personas que eran consideradas pecadoras y que Él no las rechazaba. Por ejemplo, ahí en el Evangelio de Marcos 2:16 dice, al ver los escribas de los fariseos que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos, ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Vemos también al apóstol Pablo extendiendo una sabiduría, dice ahí, primera carta a los Corintios 9:19, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin la ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que estén sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Dice, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Dice, y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Y aquí el problema es que muchas veces llevamos nuestra situación específica, personal que nosotros vivimos, y que si bien muchas veces es testimonio para bien de los hermanos de la iglesia, pero la llevamos como si fuera la única situación que todas las demás personas van a vivir. Y yo les comentaba que me hacían esta pregunta y les decía, vamos a tomar este tema. O sea, es que yo andaba con mis amigos del mundo, pues no eran, y no que haya niveles, ¿no? Pero sí es cierto que hay veces que hay jóvenes que están más destrampados,
hacia las cosas malas. Y yo tenía amistades que eran muy destrampadas en muchas cosas. Que ciertamente si yo quería profesar la fe cristiana, si yo quería vivir agradando a Dios, pues prácticamente me tuve que alejar de muchos. Pero también me he encontrado casos, y aún la misma historia que yo les decía a los jóvenes, habla de casos que aún ciertos hombres de Dios, aún después de la era de la primera iglesia, hablando ya de los protestantes, y vemos cómo alguno tenía una amistad cercana con alguien que no era cristiano y que prevaleció de alguna forma esa amistad por los años, aunque uno era creyente y otro no lo era. Ahora, el llegar a veces a grados tan radicales de apartarnos completa y totalmente de las personas no creyentes, pues nos impide muchas veces siquiera ir y hacer la obra evangelística, porque lo único que nosotros decimos son: solamente hablo con cristianos, solamente veo tele cristiana, solamente escucho radio cristiana, solamente, o sea, todo cristiano, casi hasta pura comida cristiana, y estamos dentro, ¿no?, de este círculo de cristianos, pero así como que hasta vemos feo a aquellos que no lo son. Por otro lado, por ejemplo, como algún joven comentaba, ¿no? Tengo amigos que desde chiquitos nos vemos, nos conocemos, salimos, conocemos de nuestras vidas, pero bueno, yo he empezado a conocer de Dios, ellos están muy alejados de Dios. ¿Qué es lo que hago ahí? Y así podemos ir extendiendo cantidad de situaciones. Y por un lado vemos claras advertencias de tener cuidado de con quién estamos cercanos, pero también vemos por otro lado que no era como algo alejado completa y totalmente. Vemos a Cristo, como aún los fariseos, los religiosos del tiempo decían: vean cómo hace. También en algún momento sus discípulos tuvieron así como temor de acercarse y participar cuando el Señor Jesucristo se sentaba abiertamente con estos hombres. Vemos como cuando estaban ahí en el desierto, llegó una samaritana y se puso a hablar con ella. Perdón. Cuando llegaban, los discípulos estaban sorprendidos de ver a su maestro hablando con una mujer samaritana. Decían: bueno, ¿qué es esto? Y podemos caer en algo radical que ciertamente Dios no quiere. Pero también podemos caer en la otra parte libertina de seguir manteniendo relaciones que nos dañan. Por eso les digo, vamos a exponer, ustedes también, por favor, investiguen, busquen, oren a Dios. Y vamos a poner fundamentos, porque yo les digo esto, cada quien va a tener que tomar decisiones diferentes con todas las amistades que tengan en esta situación. Pero lo principal es que esas decisiones al final sean agradables a Dios, que tu vida sea agradable a Dios con lo que estás haciendo. Lo que te puedo decir es que cada situación es diferente, pero eso no quiere decir que no haya respuestas. ¿Sí? Pero te digo, no es apártate completamente de todo aquel que no sea creyente. Y también el otro lado es no vivas una doble vida, una doble moral, donde cuando estás con los amigos cristianos te comportas como cristiano y cuando estás con los amigos que no son cristianos te comportas como no creyente. Ese es de los grandes riesgos que hay. Al otro es aislarse tanto que no puedes ser verdaderamente luz para nadie, porque la ocultas, ¿no? Y dices, y llegan algunas personas hasta ser tan así que hasta dentro de los mismos cristianos: ay, no, es que ese es cristiano light, no me acerco a él; ay, es que ese no, porque no comparte estas cosas conmigo; ay, no, es que ve esos pecadores; ay, no, yo si puedo mejor ni les hablo, como si tú hubieras sido siempre lo que hoy eres, y lo que hoy eres es por gracia de Dios, y aún así sigues siendo un pecador. Amigos incrédulos, ¿qué hacer con ellos? ¿Continúo mi amistad? ¿Me aparto de ellos?
hay algunas advertencias que la Biblia es muy clara, aún dentro de las amistades que están dentro de la iglesia. Y yo me quiero sentir mejor que Dios y a veces no termino una relación por ser piadoso cuando Dios me está pidiendo que me aparte. O me ha apartado tanto verdaderamente que yo ni siquiera puedo cumplir el mandamiento de estar predicando a los demás porque no quiero hablar con nadie que no sea creyente. Muchas situaciones, jóvenes, que tenemos que profundizar, tenemos que orar a Dios y tenemos que tener bien claros los principios para tomar las mejores decisiones, para ser agradables a Dios, para ser instrumento a Dios, para no ser estorbo al otro y para también que no, por tener una relación que no es buena, esta me estorbe a mí y me tropiece. O sea, ahí está el tema. Vamos a buscar la guía de Dios, vamos a buscar la sabiduría de Dios. Que Dios nos hable. Dios los guarde, jóvenes, Dios los bendiga. Si Dios permite, nos vemos. Le digo, este sábado, ¿qué pasó? ¿Sí? Déjame ver el calendario. Este sábado que tuvimos, hoy estamos es que enero es larguísimo, ¿no? Este sábado 28, ¿qué pasó? Tuvimos nuestra reunión presencial de jóvenes. Este próximo sábado, ¿sí? Que es 4 de febrero ya, gracias a Dios, no tenemos reunión presencial, sino hasta el 11 de febrero. Y así, para que lo vayamos entendiendo cada 15 días, en verdad, jóvenes, son bienvenidos, les invitamos con todo nuestro amor, con todo nuestro corazón. Queremos crecer en Dios, queremos buscar de Dios juntos y que sus vidas sean verdaderamente encaminadas, guiadas por su Señor, por la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga, jóvenes. Hasta pronto.